Iniciamos este diálogo con Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, sobre la supuesta corrupción en la entidad y también en Petroecuador. ¿Qué más hay que investigar y qué eventualmente no se ha dicho sobre la corrupción en Flopec? Le consultamos enseguida. Vicealmirante Estupiñán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Un saludo a la audiencia del programa Notimundo al Cárter. Gracias, vicealmirante. Usted fue gerente de Flopec hasta marzo del 2022. Y básicamente la carta que usted le envió al presidente Lasso el 22 de marzo del 2022 es algo que ha llamado la atención. El presidente ya conocía para entonces que había problemas en Flopec, problemas con esta asociación con Amazonas Tankers Pool, que es una para la renta de buques. Ya se puso la voz de alarma y no se ha hecho nada en todo este tiempo, cerca de un año, y nadie le hizo caso. Así es, a pesar de la denuncia, no hubo una respuesta adecuada. El momento pues ya se hizo público. La alerta era justamente para que el gobierno tome acción y evitar pues que haya una afectación al gobierno, pero no hubo la respuesta adecuada, definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió de ahí en adelante? Porque en declaraciones que ha dado el gerente de Flopec encargado, Osvaldo Rosero, él ha dicho que se modificaron los términos de contrato de tal forma que sea beneficioso para el país, tanto así que se ha generado ganancias. No obstante, se habla de que Amazonas Tankers Pool carece de personalidad jurídica, se ha dicho que es una empresa fantasma. ¿Qué ocurre detrás de este contrato, de esta asociación? Amazonas Tanker es perjudicial para el Estado. Eso está determinado en un informe de la Contraloría General del Estado. Y lo que yo hice fue justamente notificarles que el contrato sería terminar el 1 de diciembre de 2022. El contrato no se ha terminado, continúa, sigue siendo perjudicial. El problema es en el exterior. La distribución de las utilidades que produce este acuerdo comercial pues no es equitativa. Es favorable al grupo Amazonas Tankers, que es un grupo totalmente identificado, lo conoce bien el asambleísta Fernando Villavicencio, y siendo pues perjudicial de haberse terminado ese contrato. No hay vuelta que darle, eso la Contraloría lo determina así. Igual los 14 contratos de arriendo de buques con precios sobre el mercado a tiempos demasiado largos, lo que también causaba un perjuicio grande al Estado, porque no es solamente a Flopec. Osvaldo Rosero tiene que defenderse él, ¿no es cierto? En realidad no soy yo el que tengo que estarlo cuestionando, yo conozco las cosas. Y si obviamente me están involucrando, yo tengo que decir la verdad, porque hay una verdad absoluta. Un ejemplo es el buque Sea Falcon. El Sea Falcon, yo dije que no se contrate, o no se renueve el contrato porque se acaba en mayo del 2022. Se le notificó con tiempo para que ese contrato se termine. Entra la nueva administración y lo extienden el contrato. Para que tengan una idea, el precio diario del Sea Falcon era $30,000 diarios. De 30,000, la Contraloría identificó que ese buque debía costar solamente 27,000 en el 2020, y siendo todavía optimistas. Cuando quieren renovar el contrato en 2022, lo bajan a 19,250, es decir, había $10,000 de diferencia que ellos estaban ganando. Imagínense, $10,000 diarios que se están ganando por 30 días, por un año y por 3 años que tenía el contrato. Estamos hablando alrededor de $10 millones que se estaba ganando Amazonas Tanker. Esa es la realidad. Yo dispuse que ese contrato no había renovación, se acababa y buscábamos en el mercado otro buque que ya los estábamos buscando. Cuando yo salgo, se hace una extensión de 3 meses del buque, obviamente a 19,250, aparentando un supuesto ahorro de $10,000, pero un supuesto ahorro para ellos, porque en ese momento el mercado de buques, había buques de mejores condiciones que este Sea Falcon a $14,000, $15,000, $16,000, y eso ahí es fácil ver en las redes que publican los costos de los buques en ese momento.
Es decir, todavía nos seguían perjudicando y ganándonos en el alquiler de ese buque. Ese para un ejemplo. Es decir, esas son las cosas que Osvaldo Rosero tendrá que demostrar en su momento. Ahora, vicealmirante, respecto del manejo supuestamente irregular de Flopec, se ha dicho mucho a raíz de estas denuncias de supuestas irregularidades en el manejo de las empresas públicas, que estaba a cargo de Hernán Luque, de quien no sabemos nada, y se supone que el gobierno sí sabe dónde está, pero en todo caso no lo hemos visto públicamente, y se ha dicho que él traicionó la confianza del presidente de la República. ¿Hasta dónde pudieron llegar estas irregularidades? En el caso de Flopec, usted que conoce puertas de adentro, cómo funciona la empresa y cuáles son los intereses que había, porque no es el único caso de supuestas irregularidades. Bien, aquí hay dos aspectos. Desde el punto de vista externo, porque la asociación con Panamax International es internacional y la contabilidad la lleva como administrador del contrato, lo lleva Panamax International. No, perdón, estoy equivocado. Es Amazonas Tankers, ¿no? Panamax es el otro pool, el bueno, el pool bueno y el pool malo. El pool malo, que es Amazonas Tankers, lleva la contabilidad y distribuye las utilidades de acuerdo a unas fórmulas que no son tan equitativas y perjudican a Flopec. Entonces, eso se maneja a nivel externo, internacional, donde la Contraloría no tiene posibilidades de control. Ahí están las irregularidades. A nivel interno, ves, en cambio, en Esmeralda, una serie de contratos, como los típicos contratos de las entidades públicas, en donde se hacen mal, los términos de referencia están dirigidos, y todo ese tipo de cosas que se manejan en el interno y que van sumando milloncitos o valores altos de 500.000, 600.000, y finalmente es un perjuicio para el Estado. ¿Y usted eso se ha estado manejando? En algún momento, estando a cargo de Flopec, denunció que se daban este tipo de contratos quizá menores, pero como usted dice, de millón en millón, seguramente sumaba bastante, pero ¿logró denunciarlo o advertirlo? Absolutamente no, porque no en mi administración no hubo ningún tipo de esos contratos. Los contratos normales, los seguros de los buques que se tienen que renovar, porque si no los buques no pueden navegar sin la cobertura de seguros. La caminera de Las Palmas que quisimos arreglar, sin embargo, por ahí algo salió mal en los términos de referencia y se abortó el contrato. Renovación del asunto de la parte de comunicaciones de los buques, que son normales y están dentro de lo aceptable, es decir, no hubo nada, y eso es lo que la Contraloría está abierta para investigarlo. He investigado, de hecho, Hernán Luque me amenazó con que me iba a tirar encima de la Contraloría cuando yo le manifesté los problemas de Amazonas Tankers. La Contraloría ha actuado hasta la fecha y no veo nada importante que me hayan involucrado, absolutamente. ¿Y usted de lo que sabe o está informado, hay alguna decisión, hay alguna disposición para parar este tipo de cosas, puertas adentro de Flopec, o las cosas siguen caminando tal como usted las denuncia? No, pues siguen caminando mal, pues ese es justamente el problema. O sea, la Contraloría no tiene suficientes personas, tiene una auditoría interna que se preocupa de cosas sin importancia, no del asunto de fondo. Aquí los negocios están en la aplicación del reglamento del giro del negocio, que es un reglamento específico que es bueno cuando se lo usa bien, porque permite bypassar una serie de pasos en contratación pública, pero cuando es mal utilizado, pues sirve para estos actos irregulares y de corrupción. Se están cometiendo, por supuesto. Yo tengo ejemplos y tengo información. Obviamente no. Tengo que presentarla cuando retorne. Cuéntenos una. Fácil. Las camineras fueron entregadas a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, que se las repare en un contrato de régimen especial. No tienen experiencia, no han cumplido, están atrasados en el contrato porque no tenían experiencia en ese tipo de cosas. Está el buque Armonía. El buque Armonía es un buque que costó $13 millones en su momento, con irregularidades también, porque Flopec en esa época vendió 2 buques, el Cotopaxi y el Chimborazo, a $4,5 millones, y compró un buque Armonía más pequeño, un poco más nuevo, pero de peores condiciones operativas, totalmente dañado. Desde que lo compraron en 2019 a la fecha, ese buque operó un año y está parado, está causando pérdidas diarias
a Flopec, y ese buque que fue mal comprado, eso está informado a la Contraloría para que investigue. Se pidió un examen especial, está todavía fondeado en La Libertad, sin operar, porque hay un concurso para poderlo recuperar, asimismo con términos de referencia mal elaborados. Ahora, vicealmirante, y quiero con esto terminar porque es importante destacar la carta de marzo del 2022, sobre la cual desde el gobierno tampoco ha habido una respuesta al menos contundente sobre esta advertencia. Iván Correa se le había consultado en alguna entrevista en otro medio de comunicación y Iván Correa decía que no había certezas en estas advertencias. Le consultamos también en algún momento a otro de los funcionarios de gobierno, pero usted hace ya aquí una advertencia respecto de la presencia de Hernán Luque y supuestos intereses. ¿Cuáles eran? Están en la carta, Amazonas Tanker específicamente. El interés de que se le pague a Amazonas Tanker enseguida era, siempre me andaba pidiendo las cuentas por cobrar y cuentas por pagar para insistir que se le pague a través de Osvaldo Rosero, que era asesor, de que se le pague a Amazonas Tanker. Obviamente eso creó un poco de dudas al respecto. Osvaldo Rosero realizó 3 reuniones con Roberto Dongo, un personaje peruano que representa a Amazonas Tanker y viaja continuamente al Ecuador. Tuvimos 3 reuniones para tratar de convencernos de que Amazonas Tanker era ideal, era lo mejor de lo mejor. Cuando descubro que no es, pues comienzan los problemas. Hay un artículo de periodismo de investigación que se llama El retorno de los que nunca se fueron. Ahí se describe claramente cómo es esta trama, esta organización para la intermediación petrolera. Y topamos nombres como Roberto Dongo, Axel Maurer de la compañía que hacía de broker, William Sulhouse, que es el cabeza, Enrique Caena, que también está involucrado, y obviamente algún vínculo había Amazonas Tanker con Hernán Luque para que se pueda dar toda esta organización. ¿Usted cree que tiene ¿Usted cree que tiene alguna relación esto que mencionaba Hernán Luque en uno de los audios de los $150,000 mensuales con esta denuncia que usted presentó? Bueno, yo recién me entero de ese audio también. Y por supuesto, ahí está la explicación y me da la razón de que algo no estaba funcionando bien. Había intereses económicos fuertes, estamos hablando de millones de dólares que se lleva Amazonas Tanker aprovechándose del petróleo ecuatoriano. Entonces, obvio, ese audio demuestra la veracidad de lo que yo denuncié. Tomando en cuenta... Sí, al momento hay yo tengo una acción de protección que presenté en los jueces de Esmeralda. Los jueces constitucionales de Esmeralda resolvieron a mi favor esta acción de protección. No se cumple. La acción de protección dice claramente que debo ser reintegrado a mis funciones y puedo ser nuevamente sustituido solo que se encuentre que la Contraloría General del Estado demuestre hechos que sean comprobables. Eso no ha pasado, no pasa todavía. Hicieron una burla porque me reintegraron y a los 4 días me volvieron a sustituir. Eso es una burla al sistema de justicia porque es una resolución de un juez constitucional. Eso tiene que tener una salida jurídica justa. Mi sustitución fue ilegal, fue arbitraria. Hay fundamentos. La Defensoría del Pueblo emitió un informe de Esmeralda declarando que hubo un incumplimiento de la sentencia. Hay una resolución de la Corte Constitucional que inadmite una acción extraordinaria de protección interpuesta por el mismo ENCO. Cuando ellos son los que me perjudican y violan mis derechos constitucionales, ponen una acción extraordinaria que la Corte se las niega y la admite totalmente. La Corte acaba de publicar una sentencia, una resolución sobre el incumplimiento de la sentencia por miembros y el presidente especialmente del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es un ejemplo de que no se puede incumplir la sentencia. De ahí que mi mensaje al señor presidente de la República, a los miembros del directorio, es que no pueden seguir cometiendo arbitrariedades. Escucho por ahí que quieren seleccionar una terna cuando está de por medio de una acción de protección que tiene que cumplirse. El propio gobierno no debe respetar resoluciones de los jueces constitucionales, debe dar ejemplo de un respeto a la constitucionalidad.
Y eso será ya. Esa es la realidad hasta el momento. Y eso será ya motivo seguramente de otra de las disputas de las cuales hemos sido testigos. Vicealmirante, con esto termino. ¿Usted cree que si desde marzo hasta diciembre, que estuvo aproximadamente, o noviembre si no me equivoco, Hernán Luque, no hubo ningún tipo de movimiento a raíz de su carta, el presidente lo protegía a Luque? Bueno, no puedo asegurar eso. Yo sé que el presidente conoció las razones por las cuales no tomó acción, o no me llamó por lo menos para explicarle la situación y que él pueda tomar buenas decisiones. Obvio, si no conoce bien y conoce en un lado la versión de una parte, no conoce la versión de la otra parte, no puede tomar buenas decisiones. El presidente Correa, yo trabajé con él el primer año, en 2007, en toda su forma de ser, el primer año él tomaba decisiones siempre conociendo ambas partes. Después ya se declaró autócrata. No le hicieron caso entonces al final. No me hicieron caso, no me escucharon. De ahí que he tenido que recurrir a medios que no eran los convenientes, de hacer escándalo en la prensa, cuando se podía haber tomado decisiones oportunas en su momento. Y hasta ahora no se cumple. Seguimos en el mismo problema. No están tomando las decisiones correctas. Yo tengo todo el derecho de salvaguardar y respetar mi nombre, mi prestigio, mi carrera intachable, 35 años en la Armada. Yo fui con el deseo de recuperar Flopec, no con el deseo de ir a los negociados ni al IEDEC, a recuperar Flopec. Y de hecho, sigue siendo esa mi única lucha, y por mi nombre, por supuesto. Perfecto. Vicealmirante, le agradecemos por haber estado con nosotros y por haber hablado sobre estos supuestos actos de corrupción en Flopec, una denuncia que viene desde hace cerca de un año. Las decisiones se han tomado recién en estas últimas semanas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Esto es Notimundo a la carta.